12:41, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, en el aire de Vorterix Bahía hasta las 14 horas con el amigo acá Maxi Palou, con Cristian Jiménez, con Dai Redolfi. Y bueno, estuvimos recién con Memo Galacia hablando un poco sobre el microcirco y ahora estamos con la segunda nota de este Decime la Verdad 308. Estamos con Oscar Colombo, él es especialista consultor en neurología. ¿Cómo estás? Buen día, Oscar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está Monte? Y está medio medio. Medio Por ahí medio. quiere salir el sol, por ahí está nublado, hay un poquitito de viento, no hace tanto frío, pero acá estoy mirando por la abertura de mi casa y está medio medio. Medio medio. Mirá, yo me pensaba ir para allá terminado Decime la Verdad. Bueno, se puede igual Bueno, a descansar. no traigas la malla por las dudas. Bueno, la malla no, entonces. Oscar, hoy, 22 de julio, se celebra en todo el mundo el Día del Cerebro. Queríamos Exactamente. preguntarte como primera cuestión, ¿por qué es tan importante tener en acción a nuestro cerebro y cuál sería el estado óptimo para el mismo? Perfecto. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Cerebro por la Asociación Mundial de Neurología, digamos, determinó que el 22 de julio sea. La Sociedad Neurológica Argentina adhiere, como es lógico, y es un día para concientizar, digamos, sobre el cerebro en sí. Acá lo que hay que diferenciar, y lo interesante de todo, es que el cerebro es un órgano, como lo es el hígado, el riñón, pero lo más importante del cerebro es la consecuencia de su trabajo, digamos, que es la mente. La mente en realidad es un conjunto de interacciones químicas, digamos, y eléctricas que dan lugar a todo lo que estamos percibiendo. Fíjate la importancia de la mente, que por ejemplo una persona que tiene muerte celular, digamos, es considerada muerte, tiene muerte neuronal, es considerada muerta. Entonces su corazón funciona, su riñón funciona, el resto del organismo puede funcionar, pero mientras el cerebro no funciona, es considerado muerta. La existencia misma está ligada a las consecuencias del trabajo del cerebro, a la presencia de la mente. Todo lo que existe en el universo es lo que está en nuestra mente, digamos, y esa es la importancia del cerebro. Generalmente vos te pones a pensar, uno se cuida con las comidas, se cuida que el hígado, que el físico, que nadie piensa cómo cuidarse el cerebro. Hoy en día, digamos, estamos sufriendo una pandemia importante que está avanzando a grandes pasos. Hay 55 millones de personas en el mundo afectadas por la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Es una de las grandes patologías. Patología neurodegenerativa que comienza ya con el nacimiento, evoluciona lentamente y los síntomas empiezan a partir de los 55 o 60 años y está produciendo bastantes problemas porque la gente pierde la memoria, pierde su identidad. El Parkinson, la enfermedad de Parkinson está aumentando, otra enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a la mielina y produce discapacidades severas en el transcurso del tiempo, otra enfermedad que se manifiesta. El gran desafío es cuidar nuestro cerebro, digamos, para poder combatir o retrasar o disminuir el impacto de este tipo de enfermedades, consideradas desde el punto de vista neurodegenerativo. ¿Cómo hacemos para cuidarlo, El, Oscar? perfecto. Hay trabajos interesantes, se está avanzando bastante. Vos fijate, por ejemplo, referido a nuestro país. Nuestro país es muy particular, nosotros tenemos mucha variedad genética, el hecho hay por regiones acá. Hay gente que tiene, básicamente, digamos, esta área, tenemos gran ascendencia europea. En otras áreas hay mucho mayor prevalencia autóctona, digamos, aborigen. Hay un trabajo bastante interesante que se está haciendo últimamente, se presentó en el Congreso Internacional de Alzheimer en Ámsterdam hace poquito, referente a que si una persona, digamos, hacer la identificación genética de la prevalencia
que puede llegar a tener con el transcurso del tiempo de la enfermedad, uno puede empezar a trabajar para disminuir el impacto o disminuir el riesgo de esa enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por producir una proteína que va a depositarse, digamos, entre las neuronas y va a llevar a un proceso que se llama oxidación y destrucción de las mismas. Si se puede determinar o si se determina que esa persona genéticamente tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, se puede trabajar en eso. La prevención no es tan complicada trabajar en eso, inclusive ahora hace poco estuve leyendo unas notas de una proteína nueva que apareció, que la llaman la proteína del rejuvenecimiento. La mejor manera es, por ejemplo, lo que generalmente se habla, hay que disminuir el riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes, el estrés, entonces el tabaquismo, el alcoholismo, el mejorar la condición y la actividad física parece que aumentaría la producción de esa proteína y disminuiría el impacto a futuro sobre el cerebro, sobre todo sobre determinadas áreas del cerebro que son las más afectadas por esta enfermedad. Y a esto se le suma lo que nosotros llamamos reserva cognitiva. Aumentar la reserva cognitiva se puede aumentar mediante el estudio. O sea, una persona, hay que aclarar un concepto que dice, a mí muchas veces los pacientes me dicen, no, tengo la mente cansada, tengo que descansar. El cerebro no descansa, el cerebro trabaja las 24 horas, de día y de noche. Cuando dormimos, el cerebro no descansa, trabaja en otro aspecto, que es el ordenamiento de los procesos de la memoria. Cuando estamos despiertos, trabaja en los procesos de la vida de relación. Cuando estamos durmiendo, trabaja en ordenar los procesos de la memoria y en eliminar lo que es la información basura, que es la que no va a utilizar, y a aumentar el espacio para poder incorporar nueva información. Así como paralelamente vos, por ejemplo, tenés programas en la computadora que te están, o en el celular que te están ocupando espacio y los eliminás para poder incorporar espacio, para poder meter nuevas aplicaciones o nuevos programas, el cerebro hay que trabajarlo más o menos de la misma manera. Entonces, un buen descanso, unas buenas horas de descanso y seguir estudiando. Me pasa generacionalmente, muchos pacientes que tienen hoy 65, 70 años no han completado algunos de los estudios primarios, otros no tienen el secundario, otros se jubilan y no trabajan más, digamos, no hacen más nada, y vos ves cómo se van deteriorando con el tiempo. Entonces, no hay que dejarse estar, hay que o estudiar una diplomatura, una tecnicatura, completar lo que puede ser la secundaria o la primaria, si es que nos falta. Y además de eso, hay factores de riesgo agregados, como puede ser la hipoacusia. O sea, es común que las personas no quieran usar audífono por coquetería o porque les molesta, pero la hipoacusia es una de las causas, digamos, que incide empeorando a la performance cognitiva del individuo. Lo mismo estimular la socialización de los individuos es fundamental. Bien, la pregunta que quiero hacerte, Oscar, quizá tenga que ver un poco o bastante con lo que nos acabas de contar. Vos me lo vas a aclarar ahora. En 2022, cuando se celebró el Día Mundial del Cerebro, el tema fue salud cerebral para todos. Y ahí se habló de reducir la carga global de trastornos neurológicos. Esto de lo que estabas hablando recién, ¿tiene que ver con la carga global? Y si tiene que ver, ¿cómo se reduce esa carga? Está bien. Uno de los problemas, digamos, que más impacto tiene es el estrés. Y el otro tema es delegar la información por ejemplo, las redes sociales. O sea, antes vos actuabas, estudiabas, por ejemplo, nosotros estudiábamos y sabíamos que teníamos 3 posibilidades de resolver un problema. Hoy, el mismo problema, si nos metemos en la Biblioteca Universal, que es el Google, por ejemplo, vamos a tener 6 millones, 7 millones de posibilidades de resolver el problema. Claro. Eso nos bloquea. Eso nos bloquea y nos genera ansiedad, nos genera angustia, porque nos va enlenteciendo la posibilidad de resolver el problema.
el hombre de la Edad Media era más inteligente que el hombre de la actualidad. No tenía tanta carga de información, digamos, entonces podía dedicar también más tiempo a resolver un problema y lo usaba mentalmente. Nosotros estamos delegando hasta, si vos tenés que sacar una cuenta básica, digamos, usás la calculadora que tenés en el celular. Entonces no estás haciendo un ejercicio cognitivo. Ese es un tema importante. Después, el otro tema, como hoy te decía, uno se preocupa mucho en factores que, hablando digamos, de la salud física, en factores que no están estrictamente o directamente ligados con lo que puede ser la salud mental. Entonces, hay ahora, por suerte, hay orientación hacia lo que es otro tipo de filosofías, digamos, como puede ser el yoga, la meditación, mindfulness, todo ese tipo de actividades, la vuelta a la vida natural, digamos, ese tipo de actividades te ayuda a esas circunstancias. Y reducir las jornadas, digamos, aplicadas a cuestiones que verdaderamente no tienen mucho sentido en la práctica, o sea, por ejemplo, te lo hago básicamente, digamos, hoy no salgo a caminar porque me tengo que quedar haciendo determinada cuestión de mi trabajo, lo que sea, o sea, darse tiempo para uno es importante, para lo que puede ser la actividad física, la actividad intelectual es importante. Es como hoy te decía, si yo digo, ¿para qué voy a estudiar inglés si nunca voy a viajar a Inglaterra? Y bueno, ¿sabés qué pasa? Que eso te sirve para generar una reserva cognitiva. El día de mañana vos tenés otro tipo de recursos, manteniendo activa, digamos, lo que es la función mental. Oscar Maximiliano Palou es mi nombre, no me había presentado hoy cuando charlamos. Em, la salud mental es de todos los ángulos de la salud, es la que por ahí tiene menos que ver con lo orgánico, actúan otras cosas que no sea solo lo orgánico en la salud mental. La salud mental está relacionada con lo orgánico, o sea, no podés desvincular una cosa con otra. La salud mental, lo que tiene la salud mental, que además depende de otro tipo de factores, como son los factores ambientales y sociales. Vos tenés, para desarrollar una patología determinada, tenés 3 factores. Vos podés nacer con un factor físico, o sea, por ejemplo, en este caso que hablamos, una alteración genética predisponente, ¿sí? El agente de producción de esa patología puede ser, digamos, la alteración específica de determinada proteína o determinada alteración genética, y para que se reproduzca la enfermedad necesita las condiciones socioambientales para desarrollar. O sea que no cualquiera se enferma o no se enferma el que quiere, sino el que puede. Entonces, cuando vos hablás de una salud mental, tenés que hablar de una salud global. No solo el bienestar físico, evitar que se te deposite el colesterol en las arterias, que tu corazón no se te infarte, que no te suba la diabetes, sino también tenés que vivir en una sociedad que sea armónica, Digo, por que no ejemplo, te... sí, por ejemplo, la depresión, la locura, todo eso tiene factores orgánicos. Sí, mira, hay una cosa que es interesante. Te voy a hablar de enfermedades que aparentemente entre sí pueden que no tengan nada que ver y tienen que ver. Vos tenés, por ejemplo, la depresión, que me nombraste, la enfermedad bipolar, la esquizofrenia, la manía y la migraña, que no tiene un componente psiquiátrico la migraña, tienen patrones genéticos comunes. Entonces, todo se produce porque en determinadas circunstancias se produce la liberación de un gen, produce la liberación de una proteína que va a incidir en la transmisión del impulso nervioso. Y ahí aparece la sintomatología. O sea, uno nace con esa estructura anormal, pero si no hay un factor que lo dispare, ahora, ¿cómo se activa la neurona? Vos, por ejemplo, tenés un área del cerebro que está en reposo, digamos. Entonces, ante un estímulo determinado, un estímulo físico, un estímulo químico, un estímulo psíquico, esa neurona se dispara, establece
la conexión a través de neurotransmisores con otra neurona, y a su vez esa con otra, y se arma el circuito. El circuito ese que se arma va a manifestar determinada sintomatología. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, vos nacés con todo predispuesto hasta que un estímulo te desencadena el síntoma. Para que el síntoma aparezca, tiene que ser la consecuencia de una red armada, de un circuito armado. Por eso la importancia de que estén todos los factores relacionados. Y son enfermedades que aparentemente tienen sintomatología distinta, porque la migraña, viste que es una enfermedad que predominan los dolores de cabeza, pueden tener cuadros vertiginosos, pueden tener parálisis transitoria, otro tipo de problema, a vista, digamos, no tiene nada que ver con la esquizofrenia, que puede ser una persona que piensa que la persiguen, u otro que ve, que tiene un delirio, digamos, que ve cosas que no existen, o que ve personas que no existen, o tiene diálogos con seres invisibles. Digamos, vos pensás no tiene nada que ver, pero básicamente el origen es lo mismo. Ahora, lo que va a disparar la crisis son cuestiones diferentes y que hay que considerarlas también. O sea, vivir bajo presión es más factible desarrollar una patología de este tipo que la persona que no vive bajo una presión. Bien. Oscar, la última para liberarte y que puedas salir a trotar por ahí por la playa. Seguramente vas a trotar si está lindo el día. Voy a salir, sí. ¿Eh? Mañana tengo carrera. Mañana hay carrera acá, Mañana mañana hay corro. carrera. Bien. Sí. ¿Cómo hacemos para tratar a las personas con trastornos neurológicos? Digo, ¿quiénes? ¿Tenemos algún familiar, conocido, conocida? Lo primero es identificar el síntoma. Vos sabés que mira, es interesante lo que me planteás vos, porque hay muchas cuestiones que hay que considerar. Si vos partís de que tiene que haber, en primer momento tiene que haber una ley de salud mental para que genere los recursos para todo este tipo de problemáticas. O sea, no hay muchos recursos para tratar. Bien. Segundo, identificar el síntoma. Muchas veces, a mí me pasa, y me pasa hoy en día, que llega un paciente que hace 8 o 9 años que está enfermo, y piensa que va a un médico o en contacto con otras personas porque se olvida y preocupado porque dice, no, por ahí me olvido algunas cosas. ¿Y qué querés con la edad que tenés? No es una enfermedad que tenga que ver con la edad. Los síntomas aparecen con la edad, pero no son atribuidos a la edad. La vejez no es una enfermedad. Entonces, esto aparece a partir de la quinta o sexta década de la vida porque la evolución de estos procesos es lenta. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando hay alguna actitud que sospecha, en general hay un cambio en la conducta, que lo que más aparece es la desconfianza. Porque como están inseguros, por ahí guardan los valores. Entonces, después no lo encuentran y dice, che, mirá, vos sabés que me parece que le di a tu hija o a tu hijo que me guarde un anillo y no lo encuentro y no se lo habrá llevado, no lo habrá vendido, ¿no? Y por ahí, no, son chocheras. Pasan un año y no aparece otro síntoma. Al año aparece. Entonces, y después cada vez más, y esto es como un pozo. Cuanto más profundo caes, más difícil es salir. Entonces, a veces te pasa que viene paciente con meses de sintomatología que pueden evolucionar muy bien con el tratamiento y todo, y a veces pasa de que le haces el diagnóstico, le da la mano a la familia y bueno, y ahora trabajemos en equipo a ver cómo vamos a contener esta situación. Entonces, primero y principal, ante de un familiar, digamos, que uno nota, para cualquier patología, Sí. siempre, por más que sea familiar, un ser cercano, un amigo, no pensar que a él no le puede tocar, o que a mí no me puede tocar, porque siempre pasa eso, y uno llega tarde. Los medicamentos que salen, que están en producción, digamos, y que pronto vamos a tener, algunos ya hay, pero son resultados relativos, cuanto más temprano vos aplicás las terapias, mejor es la evolución. Después necesitamos una ley de salud mental, porque, sobre todo para este tipo de enfermedades, porque hay mucha gente con esta patología. Y hay uno de los recursos que, por ejemplo, siempre he pensado en charlas que he dado y todo, y he insistido, un recurso técnico mínimo se tiene que promocionar para que no necesariamente los neurólogos o los psiquiatras tengamos una orientación diagnóstica a este tipo de patología.
porque no somos los médicos que estamos todo el día con la familia, que lo conocemos al paciente de muchos años, sino que somos una derivación de segundo nivel. Entonces, promocionar, digamos, este tipo de patologías es importante y nos va a ayudar a mejorar, digamos, la calidad de vida del enfermo y en un futuro, digamos, poder combatir la enfermedad. Entonces, visibilizar este tipo de patologías es muy importante. Bien. Clarísimo, Oscar Colombo, especialista, Una, consultor en neurología. una nota para repasar e ir anotando, ¿eh? Varias de las Algunas cuestiones cosas. que nombraste, Oscar. Bueno, te agradecemos por habernos atendido. Seguramente te vamos a volver a molestar en alguna otra oportunidad. Mirá, hay algo que quiero decir, ¿no? Que Sí. a mí me encanta, es tomar dimensión de la importancia, digamos, de nuestra mente, sobre todo en función de la existencia, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay gente que por ahí me va a escuchar o me va a ver y yo no existía. O sea, a partir de que me ve, existo y no nací hoy, digamos. Entonces, eso ahí está la importancia, digamos, de la mente humana. Y segundo, a veces nosotros queremos imaginar cómo funciona el cerebro. Y hay un neurocientífico, digamos, que dio la relación más lógica cuando vio las fotos del universo que empezaron a mostrar ahora este telescopio que pusieron en el Ujú. espacio, digamos, el último, y dijo, es exactamente, cuando vi las fotos de las galaxias, es exactamente así como se ve el funcionamiento de la mente humana en el microscopio electrónico. O sea que tenemos un universo en nuestro cuerpo. Bien. Otro concepto más que Para nos anotar. acaba de dejar para anotar Oscar Colombo. Oscar, te mandamos un abrazo y buena carrera para mañana. Bueno, muchas gracias, mucho gusto y bueno, a disposición cuando Bueno, quieran. Un abrazo, igualmente, un un abrazo. abrazo. Seguimos con más Decime la verdad y ya lo tenemos al senador y precandidato por Juntos, el senador Andrés de Leo.